Buenos días. Hoy damos inicio a la tercer módulo del curso Educar sin Humo, esta capacitación para docentes de escuelas primarias y secundarias de la región sanitaria séptima. El módulo de hoy va a tener docentes invitados también. Voy a estar yo, soy Diego Laino, va a estar el doctor Claudio Pedra, que es el referente de capacitación de la región sanitaria séptima y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, hablándonos específicamente sobre los efectos del tabaco en niños, y la licenciada Calvaresi Alejandra, que es la referente de salud sexual de la región sanitaria séptima, es licenciada en obstetricia y nos va a estar contando también el daño específico que genera el tabaco durante el embarazo. Además vamos a ver los efectos del humo ambiental, que un poco ya vimos la vez pasada, vamos a ampliar un poquito eso, los beneficios por dejar de fumar, y un tema que a veces no es muy tenido en cuenta, pero es muy relevante, es el tema de los gastos que le implica al Estado la atención de las enfermedades que provoca el tabaco. Así que bueno, vamos a avanzar en los efectos del consumo de tabaco sobre la población. Un poco venimos conversando y lo vamos a estar dividiendo en estas tres partes: en niños, niñas y adolescentes, en embarazadas y en adultos. Yo les voy a contar un poco lo de adultos, no vamos a meternos demasiado con esto, porque bueno, a ustedes como docentes tal vez no les sea tan relevante conocer la fisiopatología y cómo se genera el daño, pero sí saber que en los adultos el tabaquismo es uno de los factores de riesgo, es el factor de riesgo más importante en lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, para el factor de riesgo fundamental para cáncer, para EPOC, para hipertensión arterial, para enfermedades cardiovasculares. También afecta el sistema osteomuscular, también provoca envejecimiento prematuro, afecta el sistema reproductivo, genera problemas de impotencia y demás. Es decir, lo que hace básicamente sobre las arterias es generar un daño arterial, se lo considera un factor de riesgo cardiovascular, como son la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Bueno, esos factores de riesgo cardiovascular terminan dañando las pequeñas arterias en primera instancia, después se dañan todas, digamos, pero una arteria pequeña que se daña, el cuerpo la repara, y al repararla parte de esa luz interior de la arteria se va obstruyendo. Obviamente una arteria de pequeño calibre se va a terminar obstruyendo completamente antes que una arteria de gran calibre. Entonces esas pequeñas arterias van generando pequeños daños en distintas partes del organismo. Generalmente lo que dañan principalmente son las arterias más pequeñas, por ejemplo, de las terminaciones nerviosas. eh, entonces las personas empiezan a tener lesiones, primero que son más distales, y después, cuando eso se compromete una arteria de calibre importante, tiene una lesión grave, pues una ACV, un infarto, etc. Por otro lado, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es típica del consumo de tabaco después de muchos años. ¿Sí? Básicamente el pulmón puede retener, cuando uno ingresa, inhala aire, el pulmón se expande, y las enfermedades que no permiten que el pulmón se expanda se llaman enfermedades restrictivas. Cuando el pulmón puede ingresar el aire, pero no lo puede sacar, o sea, el aire queda dentro del pulmón en gran parte, y no puede salir con facilidad, esas se llaman enfermedades obstructivas. Puede tener una enfermedad obstructiva transitoria, como por ejemplo un broncoespasmo, o una enfermedad obstructiva crónica, que son las que provoca el tabaco después de muchos años, por ejemplo el enfisema, la bronquitis crónica. El aire entra a fuerza de los músculos que están generando la inspiración, pero cuesta sacarlo. Entonces, ¿eso qué hace? Que no se intercambie bien el dióxido de carbono con el oxígeno, entonces la persona se oxigena menos de lo que debería. Y eso atrae acarreado un montón de problemas también, digamos, limitación al ejercicio, más riesgo de infarto, más riesgo de que esas arterias que se fueron dañando con el tabaco y estaban tapadas, eh, si encima le llega menos oxígeno, más probable de tener una lesión distal. Y bueno, y el cáncer, dijimos que lo veníamos nombrando en clases anteriores, es el tabaco, uno de los carcinógenos más comprobados, porque tiene más de 70 sustancias que provocan cáncer, y seguimos encontrando nuevas todo el tiempo. Entonces, en esta diapositiva vemos como el tabaco, las enfermedades crónicas no transmisibles y el cáncer son las principales causas de muerte en los adultos. Es decir, esto está clarísimo, independientemente del tabaco, sigue o no
digamos, más allá del tabaco, son las dos causas principales de muerte de la población adulta. Bueno, y el tabaco es uno de los factores de riesgo principales de ambas, ¿sí? Del cáncer y de las enfermedades crónicas no transmisibles. Podés no tener, no fumar y aún no desarrollar cáncer, eso está claro. Podés no fumar, pero tener hipertensión, tener diabetes, tener una enfermedad crónica no transmisible, o sea, tener lesiones vasculares y tener infarto, una ACV y demás. Eso puede pasar, pero digamos, si encima tenés el tabaco en el medio, mucho más riesgo todavía. Entonces ahí vemos en esa foto, esas son fotos de algunas de las imágenes que salen las marquillas de cigarrillos, en los paquetes de cigarrillos de empresas en nuestro país, donde dice que te quita años de vida, que causa cáncer, que puede causar amputación de las piernas, eso por las lesiones vasculares que genera, que en la embarazada causa daños irreparables, esto lo vamos a ver mejor después con la licencia de Calvaresi. Fumar causa asfixia por la falta de oxígeno, adicción, que ya lo vamos a ver más adelante también, lo vimos y lo vamos a volver a ver. El humo de tabaco causa enfermedades, o sea, el humo de segunda mano, de tercera mano, fumar causa enfermedades respiratorias o cardíacas, sabemos. Fumar causa impotencia por la lesión vascular que les decía, causa enfisema, que es una de las formas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Más allá de que pueda uno no desarrollar estas enfermedades graves, puede sí ir notando deterioro a medida que van pasando los años, deterioro en la piel, en el gusto, ¿no? Problemas por ahí no tan complicados para la vida en general, pero sí que va mostrando que el tabaco va generando sus daños. Y uno de esos es el rendimiento deportivo. A largo plazo va a deteriorar la función respiratoria, la función, la capacidad del pulmón para absorber oxígeno, y eso va a redundar en una disminución de la resistencia a la actividad física. La actividad física se va a ver disminuida. Lo que va a pasar es que la persona se va a ir limitando las actividades que va haciendo porque se va cansando o le va costando cada vez más. Y esto es tan progresivo que por ahí no lo nota. Entonces, si era deportista de joven y no tenía ningún problema, a medida que van pasando los años, cada vez le cuesta un poco más. Y por ahí sigue haciendo deporte, pero cada vez se va limitando más en la intensidad, en el tiempo. ¿Por qué? Porque no lo puede seguir haciendo. ¿Sí? Hasta que esta complicación en la oxigenación le compromete funciones de la vida diaria, como puede ser subir una escalera, correr, etc. Ya ahí se torna un problema invalidante para muchas funciones de la vida diaria. Con el tema de la sexualidad podemos, si bien el origen es el mismo, digamos, el daño de esas arterias pequeñas, que además permiten que pase menos sangre y por lo tanto menos oxígeno, pero a veces es un problema que se puede usar a los fines del tratamiento. La gente por ahí sabe que fumar le hace mal, sabe que le puede dar cáncer, sabe que le puede dar un infarto, y bueno, aún así decide seguir fumando, pero a veces que le comprometa la vida sexual puede ser un motivo para que lo quiera dejarlo, o que no quiera seguir fumando. Y lo mismo con la actividad física. Si es un paciente muy deportista y que quiere que la actividad física es gran parte de su vida, probablemente cuando se le empiece a complicar, es la misma por el hábito de fumar, quiera dejarlo. Entonces muchas veces lo usamos por eso, ¿sí? Más allá del daño que provoca localmente en la microcirculación que afecta la erección, tanto del clítoris como del pene, reduce la sensibilidad de estímulos porque daña esos nervios periféricos distales, que son los que sensan los que tienen las terminales nerviosas, que sensan el tacto, la temperatura y demás, no solo de los órganos genitales, de todos lados, ¿sí? Y bueno, puede terminar en una impotencia, y a veces con esa impotencia podemos aprovechar para que el paciente tome esa decisión de que deje de fumar, que por ahí no tomaba por los otros riesgos que no son tan palpables muchas veces. Un párrafo aparte con el tema del COVID. No teníamos muy claro qué pasaba con el COVID y con un montón de enfermedades, pero bueno, a medida que fueron pasando los meses y
los años de pandemia, bueno, quedó clarísimo que el fumar pasaba a ser un factor de riesgo más en aquellos pacientes que sufrían COVID. Es decir, las internaciones de los pacientes que tenían COVID eran mucho más altas en los fumadores que en los no fumadores. Así como había otras enfermedades, obesidad, hipertensión y demás, que también generaban mayor riesgo de internación, el tabaco era uno de esos efectos, y se demostró que fue uno de esos factores que hacían que el COVID tuviera mucho más chance de ser una enfermedad grave. Y por lo tanto también de caer en terapia intensiva, necesitar respiración artificial y también fallecer, ¿no? Es decir, hoy está clarísimo, en su momento no, al principio no lo sabíamos, suponíamos que sí, pero no lo sabíamos, hoy ya lo sabemos. El COVID, al igual que el cigarrillo, ataca los pulmones, y esta publicidad de la Organización Mundial de la Salud está buena, dice el pulmón ataca los pulmones, mientras que la industria tabacalera los hace más vulnerables. Como también marcando que en realidad los hace vulnerables no solo al COVID, sino a cualquier otra enfermedad respiratoria. Entonces es un factor de riesgo que mostró de una asociación mayor en el riesgo de evolución, o sea, 2.25 veces más que en los no fumadores. O sea, tenía más de 2 veces la posibilidad de complicarse si eras fumador que si no lo eras. Y lo mismo pasó con los fumadores pasivos, o con los que fumaban cigarrillos electrónicos, o con los famosos vapeadores que vimos la vez pasada. Es decir, no era solo el cigarrillo, sino que también cualquier forma de consumo de tabaco, por lo menos de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, han demostrado también aumentar el riesgo de padecer un COVID grave. Así que bueno, es algo que un poco lo intuíamos, pero que bueno, ya se sabe, ya está confirmado científicamente que fue así. El humo ambiental del tabaco lo vimos un poco la vez pasada, esto vamos a repasar un poco y a mostrar algunas cositas más. El humo ambiental de tabaco también se conoce como humo de segunda mano, y es una mezcla de partículas, gases, formadas por el producto de la combustión del cigarrillo, y también por el humo que inhala el fumador. Y es el 75% del total del humo que produce cada cigarrillo. Y al igual que el humo que inspira el fumador, es un humo que está cargado de sustancias tóxicas. Más de 7.000 sustancias, entre las cuales hay algunas extremadamente tóxicas, lo que pasa es que por ahí son en pequeñas cantidades, como la nicotina, el cianuro, el amoníaco, el benceno, el alquitrán, y más de 70 que provocan cáncer. Como dijimos la vez pasada, una exposición a una sustancia que provoca cáncer no puede tener nunca podemos estar seguros de que es una exposición segura. Es decir, yo inhalé 2 veces el humo del cigarrillo y difícilmente tenga cáncer, pero tampoco lo puedo garantizar. Porque uno, cuando se expone a sustancias carcinogénicas, depende también de cómo reaccione el organismo. Si el organismo puede neutralizar esas sustancias se terminó absorbiendo o no. Obviamente, cuanto más exposición tenemos, más probabilidad de que esas sustancias terminen absorbiéndose y terminen generando daño. Eso es lógico, y también lo vemos en la práctica. Cuanto más años de fumador, más riesgo de tener cáncer y las demás enfermedades. El humo que se elimina al ambiente se denomina humo de segunda mano, y el residuo que queda en las superficies, esto lo vimos también la vez pasada, se llama el humo de tercera mano. Es decir, ustedes le prestan ropa a un fumador y ustedes le van a sentir olor a humo. Eso que están sintiendo ustedes son el particulado que le quedó en la ropa, ese es el humo de tercera mano. No fumó hace rato que no estaba fumando, fumó hace horas, pero la ropa, las cortinas, las superficies siguen teniendo restos de ese humo. Entonces, todas las personas que no son consumidoras de tabaco y que se exponen al humo de segunda o tercera mano y comparten ambientes con fumadores se llaman fumadores pasivos. Y los fumadores pasivos, como vimos, tienen también riesgo aumentado de tener cualquiera de las enfermedades que venimos nombrando. Bueno, esto es el mismo gráfico de antes. El humo de primera mano es el humo que se provoca al quemar el cigarrillo, y también el que exhala el fumador. Perdón, el humo de primera mano es el que inhala el fumador, el humo de segunda mano es este que yo les decía, lo que sale del cigarrillo y lo que exhala el fumador, y lo que queda particulado es el humo de tercera mano. Fumador pasivo, lo importante es que sin ser fumador se exponen a sustancias provenientes del cigarrillo de lo mismo de manera involuntaria. Por eso la importancia de tener ambientes libres de humo, que lo vamos a ver. ¿Qué es relevante, digamos, para que
cortemos con los fumadores pasivos y por lo menos eliminemos el riesgo en esa población que se expone involuntariamente, bueno, es la creación de ambientes libres de humo, que es algo que se propone desde el convenio marco de la OMS, que ya lo vimos en las primeras clases, pero que costó mucho que las leyes propias, tanto nacionales como de la provincia, lo concretaran. O sea, adherir al convenio, pero además generar leyes propias que establezcan ambientes libres de humo. La ley provincial, sí, habida cuenta de los efectos nocivos para la salud que tiene el humo del tabaco, actualmente, o sea, propone actualmente en todo el territorio bonaerense que está prohibido el consumo de tabaco en los espacios cerrados, dependientes de cualquier organismo del Estado, centralizados, descentralizados, autárquicos, que tengan o no atención al público, en los lugares de trabajo en general, en medio de transporte de pasajeros, de cualquier tipo de distancia, mientras estos transportes estén en la provincia de Buenos Aires, y sean espacios, así también como en espacios cerrados de ingreso público, no sé, un restaurante, un cine, lo que sea. Queda, ¿para qué se hace esto? Es para resguardar a la salud del tercero no fumador, así dice la ley. O sea, en cualquier espacio cerrado de la provincia de Buenos Aires está prohibido fumar. Y en todas las dependencias estatales lo mismo, incluidos los centros de salud, incluidas las escuelas, obviamente, ¿no? Bueno, y ahí es lo que en el decreto de reglamentación dice: la prohibición es absoluta respecto a los espacios abiertos y cerrados en los establecimientos de salud y educativos de carácter público y provincial. Por ejemplo, ¿qué pasa en Ciudad de Buenos Aires? En diciembre del 2010 se aprobó la ley 3718, que establece que no se permite fumar en ningún espacio cerrado de acceso público, incluye bares, salas, restaurantes, salas de fiestas, locales bailables, shopping, cajeros automáticos, etcétera, clubes deportivos, gimnasios y demás, y obviamente también incluye los espacios del Estado, estatales, que inclusive eh, tenían prohibidos un poco antes también. Y a nivel nacional, en el 2011 se sancionó la ley 26687, de control de tabaco, que establece la implementación de ambientes 100% libres de humo en los espacios cerrados de acceso público y en lugares de trabajo. Y los primeros, esto a modo así como un poco de reseña, los primeros en generar ambientes libres de humo fueron las empresas tabacaleras. ¿Por qué? Porque sabían que sus empleados se enfermaban y después sabían que su producto enferma, sabían que sus empleados se enfermaban y sus empleados enfermos no trabajan, tienen muchos días de licencia por esta enfermedad, y fueron los primeros en asumir. Y también como un poco de generar una cultura de cierta manera mostrarse responsables por el daño que estaban haciendo. Después empezaron a sumarse eh, algunas empresas que se acreditaban como empresas libres de humo. En ese interín también la ley nacional generó los ambientes libres de humo en función de haber adherido a lo que decía el convenio marco, y de ahí, en realidad, los ambientes libres de humo, la firma demoró muchos años, la del convenio marco, y todavía está sin ratificar por el Congreso, pero no implicó que legislaciones locales, como de provincia, de la ciudad, vayan haciendo sus propias legislaciones. Entonces lo que estaba prohibido en realidad eran edificios públicos, y era por una recomendación del Ministerio de Salud. Entonces ahora ya hace unos años empezaron a aparecer leyes, a pesar de que el convenio marco sigue sin ratificarse, empiezan a aparecer leyes provinciales de la ciudad, algunas nacionales, algunas municipales, ordenanzas municipales para generar los ambientes libres de humo, que es una de las medidas más relevantes para disminuir el consumo de tabaco a nivel poblacional. Un ambiente es 100% libre de humo cuando no está permitido fumar en su interior, no admite falsas soluciones como los sectores para fumar, la separación estructural o la ventilación o aparatos purificadores de aire. Es decir, no se puede decir, bueno, en mi escuela es libre de humo, pero en el salón de profesores se puede fumar. O el centro de salud es libre de humo, pero en el patio de atrás se puede fumar. No. O sea, no, eso no se permite. Tiene que ser completamente libre de humo. No se puede fumar en ningún lugar del predio.
Solo está permitido fumar al aire libre y lejos de aberturas para evitar que los tóxicos del tabaco ingresen y contaminen los espacios interiores. Eh, entonces tiene que salir a fumar. Muchas veces van a encontrar, lo contaban ustedes o algunos compañeros, fumando, los docentes salen a las veredas a fumar, o a mí me pasan en donde estoy yo en el centro de salud que se van al patio y dejan la puerta abierta y entra el humo adentro, es lo mismo, o se van al baño, de pronto entras al baño y no se puede entrar del humo que hay. Eh, por ahí con la manera de esquivar un poco el control de las autoridades del lugar que no le permiten fumar, pero, pero igual aún así lo siguen haciendo. O sea, es difícil encontrar ambientes realmente libres de humo, 100% libres de humo, pero también tenemos que ser nosotros los que tratemos de ponernos firmes y tratar de que se cumpla, digamos, exigir que se cumpla, para cuidarnos nuestra salud, pero también cuidar a los de terceros, el resto de los terceros que no son fumadores y que se pueden ver comprometidos por la toxicidad del humo de segunda mano o de tercera mano. Los ambientes cerrados, totalmente libres de humo del tabaco, son una de las herramientas más eficaces para el control de la epidemia del tabaquismo y proteger a todas las personas de los efectos de exposición del humo del tabaco ajeno. Es decir, esto ya lo veníamos charlando desde el principio. Si yo restringo los lugares donde el fumador puede realmente fumar, obviamente cada vez va el tiempo que ese fumador esté en esos ambientes y no puede fumar, son menos cigarrillos que va consumiendo, que se va generando menos daño, pero también menos exposición a las demás personas, a los fumadores pasivos, digamos, y generan mejores resultados en salud. Y si yo soy fumador y duermo 6 horas, trabajo 8 horas, estoy en mi casa el resto del tiempo, bueno, ese resto del tiempo es en el que tengo que concentrar mi posibilidad de fumar. No puedo fumar en el transporte, no puedo fumar mientras en el lugar de trabajo. Bueno, eso va limitando el consumo y hace que reduzca la cantidad de la gente que fuma, los fumadores reduzcan su cantidad y puede replantearse que si en un montón de lugares no puede estar yendo porque no puede fumar, bueno, replantearse si está bueno seguir fumando o si lo puede dejar. Y en el mientras tanto es una medida que protege a los fumadores pasivos. Bueno, otro punto de los que nos tocaba ver hoy es cuáles son los beneficios de dejar de fumar. O sea, y esto es importante porque lo usamos muchas veces como una herramienta para captar la gente que está dejando o queriendo dejar de fumar y no está del todo convencida. Bueno, le comentamos sobre los beneficios y a veces con esto se termina de dar ese empujoncito final que necesitaba. Básicamente, dejar de fumar mejora el estado de salud y la calidad de vida, reduce el riesgo de muerte prematura y puede aumentar hasta 10 años la expectativa de vida, reduce el riesgo en cuanto a los efectos adversos de la salud, los cuales incluyen malos resultados en la salud reproductiva, cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer, o sea, te ponen mucho menos riesgo y beneficia a las personas que ya tengan un diagnóstico, es decir, por más que ya se haya enfermado de SPOC o de alguna cardiopatía, eh, dejar de fumar mejora su situación clínica. Y bueno, eso se escucha a veces, dice, no, sí, ya tengo EPOC, ¿para qué voy a dejar de fumar? Bueno, no, aún dejando de fumar, primero que evita que siga progresando la enfermedad y empieza a haber algunas mejorías igual. Beneficia la salud de las embarazadas, del feto y del bebé, reduce la carga económica de las personas que fuman, los sistemas de atención y en la sociedad en general. Esto es interesante, esto lo vamos a ver un poquito al final, digamos, pero una persona que fuma gasta muchísimo dinero en los cigarrillos, el sistema gasta muchísimo dinero en atenderlo, ¿sí? Y en definitiva eso es un gasto para que asume toda la sociedad, la atención médica. Y bueno, y evita la exposición de otras personas al humo, que también sería un beneficio. Bueno, acá hay un pequeño gráfico a modo de folleto de los beneficios que tiene para la salud dejar de fumar, pero es más o menos lo mismo. Mejora la salud y aumenta la expectativa de vida, disminuye 12 veces el riesgo de cáncer, disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de POC, disminuye el riesgo de algunos malos resultados en la salud reproductiva, es beneficioso para las personas que están enfermas
y beneficia al resto de las personas que no son fumadoras. Que disminuye 12 veces el riesgo 12 perdón, disminuye el riesgo de 12 tipos de cáncer distintos. El, el cáncer, los más comunes de garganta y de boca, de laringe, de esófago, de pulmón, leucemia mieloide aguda, el hígado, de estómago, de páncreas, de riñón, de colon rectal, colon y recto, de vejiga y de cáncer de cuello. Esos son los cánceres que se han asociado al consumo del tabaco y obviamente se disminuyen si la persona deja de consumir. Y los beneficios, por ahí decir, reduce el riesgo de cáncer. Reducir el riesgo de cáncer a largo plazo está buenísimo, pero también es difícil de ver para la persona que quiere dejar de fumar hoy para no tener cáncer en 20 años. Bueno, se pueden mostrar beneficios muy rápido de dejar de fumar, y eso está bueno conocerlo para poder trabajarlo con la persona fumadora que está ahí dudando si deja o no deja. En los primeros minutos ya se ven unos beneficios, que es bajar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca son la cantidad de latidos por minuto del corazón, y que es un aumento de la frecuencia cardíaca también lleva a un aumento de la presión arterial. Entonces bajaría la frecuencia cardíaca y empieza a bajar en los niveles de presión arterial, que como ustedes saben, la presión arterial alta es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes, para tener esos daños cardiovasculares que van a matar a la mitad, junto con el cáncer, son los factores las causas de muerte más importantes en el mundo occidental. A las 24 horas reduce el nivel de nicotina en sangre a 0, con lo cual deja completamente de tener efecto, y bueno, ahí empezarían los signos de abstinencia, pero bueno, como beneficio marcamos que en un día ya no hay más nicotina dando vuelta. Lo mismo el monóxido de carbono, que es esa intoxicación, ese gas que intoxica al glóbulo rojo y que no deja que se oxigene el organismo. Entonces, esos niveles de monóxido de carbono después de un día de no fumar desaparecen. Entre el primer mes y el año se reduce la tos y la dificultad para respirar. Eso va a depender de qué tan dañado esté el pulmón, pero ya sepan que enseguida ya empieza a dar resultado. Entre los 3 y los 6 años se reduce el riesgo de cardiopatía, o sea, tener un infarto, un ACV, a la mitad. A los 10, entre los 5 y los 10 años, se reduce el riesgo de cáncer, fundamentalmente de boca, de garganta, de laringe, a la mitad, y se reduce el riesgo de tener un accidente cerebrovascular también. Después de los 10 años, se reduce a la mitad el riesgo de cáncer de pulmón, y de 10 a 15, o sea, el riesgo añadido de cáncer de pulmón se reduce a la mitad después de 10 a 15 años de haber dejado de fumar. Así es. Y se reduce el riesgo de tener cáncer de vejiga, estómago y de riñón. A los 15 años de haber dejado de fumar, la persona pasa a tener el mismo riesgo que un no fumador para tener enfermedad cardiovascular coronaria. ¿Cierto? Tenés el mismo riesgo de tener un infarto cardíaco de una persona que nunca fumó. Y a los 20 años, el riesgo de cáncer de boca, garganta y laringe se reduce casi a la mitad del que no fumó. Sigue teniendo, o sea, por haber fumado igual seguís teniendo algún riesgo de ese tipo de cáncer, de la boca, la garganta y la laringe. Y el riesgo de cáncer de páncreas se reduce casi al de una persona que no fuma. El riesgo añadido del cáncer de cuello se reduce a la mitad. Es decir, todos los cánceres, a medida que cuanto más tiempo pasa sin fumar, más se va reduciendo el riesgo de padecer enfermedades. Algunas, como la enfermedad cardiovascular cardíaca, se reduce completamente o se lleva los mismos riesgos que una persona no fumadora después de 15 años, pero los cánceres en general se van volviendo cada vez menos frecuentes en la medida que van pasando los años sin fumar. Este es un folleto del programa de control de tabaco de la provincia, que está disponible en la página para descargar, donde habla de dejar de fumar, la mejor decisión para cuidar tu salud, y hay 10 consejos que te pueden ayudar. ¿Sí? Ahí están los consejos, está bueno para trabajarlo con los chicos o trabajarlo con el fumador, pero el folleto está hecho como en 2 partes, son como 2 hojas. La segunda hoja dejar de fumar tiene muchos beneficios para la salud desde el primer momento, y otros se van sumando de manera progresiva. Entonces repasamos otra vez lo mismo, los beneficios inmediatos: normaliza la presión arterial,
temperatura de los pies y de las manos, reduce la probabilidad de ataque cardíaco, disminuye la agitación al caminar, correr o subir escaleras, permite volver a disfrutar de olores y sabores. A veces esto también es un dato parece menor, pero sí es importante que la gente empieza a notar esto y le gusta y nos ayuda a después continúe sin seguir fumando. En los próximos meses mejorará la circulación, la función pulmonar, el sistema de defensas del organismo, disminuirá la tos, el riesgo y las infecciones respiratorias. El riesgo de infecciones respiratorias reduce a la mitad el riesgo de infarto, incrementa la energía corporal. Y en los siguientes años disminuye el riesgo de cáncer de pulmón, reduce la probabilidad de tener una ACV, el riesgo de enfermedad coronaria pasa a ser igual al de una persona no fumadora, eso bueno, dijimos después de 15 años. Así que estos materiales que están disponibles en la página están buenos para conocer. Si bien los beneficios para la salud son mayores cuanto antes en la vida se deje de fumar, abandonar el cigarrillo produce beneficios a cualquier edad, eso está claro, ¿no? Es decir, cuanto antes mejor, pero en cualquier momento siempre va a tener beneficio, aún cuando ya tenga la enfermedad instalada, como ya vimos. Nunca es tarde para dejar de fumar y siempre hay algún beneficio por dejar de fumar. Bueno, ahora un párrafo aparte, cortito, de lo que son los gastos asociados al tabaco. Y más que nada nos vamos a centrar en los gastos que asume un sistema de salud para tratar las enfermedades que provoca el tabaco. ¿Sí? Las enfermedades provocadas por el tabaquismo representan el 7.6% de todo lo que el país gasta en salud por año. Es decir, solo para enfermedades relacionadas al tabaco se está gastando eso. Es un montón de dinero. Estos datos, inclusive en años anteriores, cuando nació el programa nacional, eran todavía más altos. Es decir, el hecho de que haya bajado la cantidad de fumadores puede ser que terminen enfermando menos y tengamos menos gastos en general, pero sigue siendo enorme para el daño que genera una sustancia externa que podría ser totalmente evitable. Esto es muy inferior a lo que se recauda de impuestos por el tabaco, generando un balance económico muy negativo, además de los daños para la salud. ¿Sí? Lo recaudado cubre apenas el 25-26% de los gastos que se generan en salud. Es decir, de todo lo que se gasta en salud, uno de los argumentos que pone la industria es que, bueno, genera mucho ingreso con impuestos. Aún así, el balance es tremendamente negativo para un sistema de salud que lo financia el Estado. Lo que recauda el Estado por impuestos no llega a cubrir ni un tercio de lo que se gasta en atender enfermedades, sí, y saquemos el daño que le genera a la gente, ¿no? Pero digamos, solo basándonos en los números económicos de un Estado, esto es algo tremendamente ineficiente y tremendamente costoso para el Estado. O sea, si pudiéramos erradicar el tabaco, tendríamos un montón de ese presupuesto de salud, que es 7.6% en este momento, podría estar usándose en otras cosas. Algunos números. Los costos directos del sistema de salud, no importan los valores, pero para tener una idea, de 196.900 millones que se gastan en la atención de enfermedades relacionadas con el tabaco. Dinero que se destina tanto a la atención médica como a los tratamientos de centros y hospitales especializados para este tratamiento. Y después hay costos indirectos para la sociedad, por ejemplo, 1.67.000 millones. Esto representa el 1.2% de PBI, que equivale al doble de todo lo que el país invierte en investigación, ciencia y tecnología. Es decir, se gasta más en atender los problemas relacionados con el tabaco que todo lo que se invierte en tecnología, en ciencia e investigación, por ejemplo. Se estima que 75.500 millones es el costo de cuidados familiares y allegados. Es decir, cuando una persona tiene que, además de la atención que necesita, que recibe de los efectores públicos y demás, gasta mucho en su propio cuidado, en medicamentos que no les cubre Seguridad Social, o que le cubren aparte, o en estudios, etc. En días que pierde de trabajo. Bueno, ahí eso es lo que decía, 91.400 millones por productividad laboral perdida, casi 50.000 millones por discapacidad y casi
más de 40.000 millones por muerte prematura. Esto lo tienen muy estudiado en otros países, en torno a no solo al tabaco, a un montón de enfermedades, cuánto se pierde por años de vida perdido, cuánto se pierde por discapacidad, cuánto se pierde por días laborales perdidos en general, por el consumo, por los problemas de salud, por atender su enfermedad, por diagnóstico, por recuperarse de alguna enfermedad, por tratamientos o lo que sea, que obliga a no trabajar para acceder a los cuidados de la enfermedad. Con todo eso suma un paquete enorme de dinero, por lo cual el tabaco no cierra por ningún lado, es siempre a pérdida, tanto para los pacientes como para los familiares, como para el Estado. Y después hay una cosa que es muy difícil de cuantificar, que son los cuidados informales. Y a menudo se excluyen de las evaluaciones económicas y políticas porque es muy difícil de medir. Pero cantidad de tiempo, por ejemplo, es enorme la cantidad de tiempo y de dinero que usan los cuidadores y los enfermos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que, no sé, me tiene que venir a cuidar de mi enfermedad, un familiar, por ejemplo, ¿no? Mi familiar no le voy a estar pagando, no me va a estar cobrando, pero yo no puedo trabajar por estar enfermo, ese familiar tampoco puede trabajar, tampoco puede hacer otra cosa, me está cuidando, y esos son gastos que se van generando en la atención, no solo de esta enfermedad, de cualquiera, pero en el tabaco puntualmente que estamos hablando ahora, genera un montón de gasto que se llama, por este cuidado informal, que es difícil de cuantificar, pero que en definitiva es muy relevante. Bueno, y para ir cerrando, un poco a modo de global, dijimos, hay legislación, hay ambientes libres de humo, sabemos que hay legislación local. El programa de control de tabaco, yo les quería mostrar esto, que pueden entrar y mirarlo y demás, y tienen sus materiales, sus folletos y guías y demás cosas para descargar, que son muy interesantes, pero también dentro de un apartado en el apartado de recursos, en el último hay un formulario de denuncia de incumplimiento de la ley provincial, que ustedes cliquean ahí y automáticamente pueden completar. Es decir, donde ustedes vean que, por ejemplo, en un edificio público, un centro de salud, en la municipalidad, en un transporte, donde sea, se está fumando en un lugar que no se debería, uno puede intervenir de alguna forma y hacer una denuncia acá. Y está bueno porque de alguna forma es empezar a cuantificar, primero participar nosotros en que las leyes se cumplan, tenemos una herramienta que es muy sencillo, pueden entrar con un teléfono, pueden entrar con una compu y cargarlo. La verdad, yo no puse no puse filminas de cómo es el formulario, pero realmente es muy sencillo, y pueden describir la situación y cuál fue el problema que vieron. Y eso llega al programa de control de tabaco y nos va dando también una idea de lo que está pasando, porque no se puede estar controlando todo el tiempo. O sea, no hay manera que se controle todo el tiempo si la sociedad, si la comunidad no está involucrada con esto. Entonces es una forma sencilla de que la comunidad se involucre y que puedan denunciar los incumplimientos de la ley, sobre todo en cuanto a los ambientes libres de humo, la publicidad o la venta a menores, bueno, lo que se les ocurra. Así que bueno, mi parte vamos a dejar acá. Les recuerdo el mail del programa en la región sanitaria. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en un ratito para las preguntas, dudas, cosas, lo que vaya surgiendo. Abrazo grande. Muy buenos días, soy el doctor Claudio Pedra, médico pediatra, responsable de capacitación de la región sanitaria séptima, y nos encontramos en este módulo 3 de Educar sin Humo, que es esta capacitación para docentes de escuelas primarias y secundarias de establecimientos de la región sanitaria séptima, y hoy, conjuntamente con el doctor Diego Laino y la licenciada Alejandra Calvaresi, estamos abordando toda la problemática relacionada a los daños que genera el tabaco en la salud de las personas,
y en particular, no solamente de los fumadores, sino de aquellos que están también cerca de los fumadores, como es el caso del tema que voy a abordar específicamente ahora, que es la salud, el efecto en la salud de niñas, niños y adolescentes. Vamos a ver, como ya había dicho el doctor Diego Laino, que existe lo que se llama el humo ambiental de tabaco o humo de segunda mano, que es generalmente al que se encuentran expuestos la gran mayoría de los niños cuyos padres o cuidadores son fumadores. Y también vamos a ver, en el caso de los adolescentes, ya que en el caso de los niños, si bien se vienen dando, de acuerdo a lo que vienen mostrando las encuestas, que las edades de inicio del tabaquismo son cada vez más bajas, digamos que esto aumenta considerablemente durante la adolescencia. Por lo tanto, vamos a ver no tanto el efecto sobre la salud, porque sobre este tema abundó ya el doctor Diego Laino, sobre los efectos nocivos del tabaco en cuanto a la salud, pero sí vamos a ver algunas cuestiones que son particularmente inherentes al tabaquismo en los adolescentes. Veamos entonces, recordando un poquito lo que decía el doctor Laino, el humo ambiental de tabaco, conocido también como de segunda mano, es esa mezcla compleja de gases, partículas que emite el fumador cuando, por un lado, exhala el humo, y por otro lado, cuando el mismo cigarrillo emite el humo y transmite estas partículas tóxicas. Es el 75% del total de humo de cada cigarrillo y está cargado de una serie de sustancias, como ya las hemos visto, como alquitrán, benceno, nicotina, etcétera, todas ellas en su gran conjunto nocivas para la salud. Este humo entonces se denomina humo de segunda mano, y también vamos a ver que hay residuos, como residuos de esas partículas de humo que quedan impregnadas en superficies, no solamente superficies sólidas, sino también en telas. Es particular y característico el olor que muchas veces la ropa del fumador despide, como así también en el ambiente en donde se fuma, cortinas, manteles, distintas superficies quedan impregnadas también por ese humo que vamos a conocer como humo de tercera mano. Y tanto el humo de segunda mano como el de tercera mano va a generar una exposición a otras personas que se encuentran dentro del ambiente sin ser fumadores y a los cuales vamos a llamar fumadores pasivos. Acá en esta nueva placa vemos cómo el humo de primera mano, recordemos que es el inhalado por el fumador, el de segunda es el exhalado por el fumador, y el humo de tercera mano es el que queda impregnado dentro del ambiente en el cual está el fumador. Veamos ahora qué sucede con las niñas y los niños en cuanto al impacto de este humo en su salud. Acá lo que vemos es un esquema donde muestra en un niño el esquema de su árbol respiratorio, y vamos a considerar todo lo que está desde la laringe hacia arriba, o sea, la mucosa nasal, los senos paranasales, la faringe y la laringe, como la vía respiratoria alta. Y vamos a considerar la tráquea, los bronquios y los pulmones como la vía respiratoria baja. En general, el primer punto en el cual impacta el humo ambiental de tabaco es en lo que sería la irritación del tracto respiratorio superior. Vamos a ver también que otra de las patologías muy frecuentes en los niños cuyos familiares, padres o cuidadores consumen tabaco son las otitis medias, que cuando irrumpe así repentinamente es la que vamos a conocer como otitis media aguda, y la que persiste en el tiempo
la vamos a denominar otitis media crónica. También la irritación de la mucosa nasal, conocida como rinitis, y la irritación de la mucosa de los senos paranasales, llamadas sinusitis, y en su conjunto rinosinusitis, van a dar como característica esos niños que están constantemente con secreción nasal, constantemente con mucosidad y expuestos también a que esa mucosidad se infecte, dando lugar a estos cuadros que estamos describiendo. Por otro lado, también va a haber una inducción y exacerbación de episodios asmáticos en aquellos pacientes que padecen asma, alteraciones en el desarrollo pulmonar, y vamos a ver, esto lo va a explicar muy detalladamente la licenciada Calvaresi, que también se va a dar el retraso de crecimiento intrauterino y el bajo peso de nacimiento en aquellas embarazadas fumadoras. Esto es un tema, digamos, un capítulo aparte que ahora vamos a ver. Y otro capítulo enorme que también vamos a repasar es el síndrome de muerte súbita del lactante. Ahora bien, ¿cómo es que el humo de tabaco genera todas estas alteraciones? Básicamente lo que genera el humo de tabaco es irritación. Nuestra vía respiratoria, desde la nariz hasta la parte, digamos, más interna de los pulmones, que serían los bronquíolos, es decir, la parte más finita del árbol respiratorio, está tapizado de una mucosa que tiene la característica de tener como unas pequeñas vellosidades, como unos pequeños pelitos, que se llaman cilias, y que lo que hacen esas cilias es estar constantemente barriendo mucosidad. La mucosidad en sí, digamos, no es una enfermedad como muchos pueden suponer, sino que es un mecanismo de defensa que tiene el aparato respiratorio para poder neutralizar y contener partículas, gérmenes y demás cuestiones que pueden provenir del exterior, ya que nuestra vía respiratoria, como todos sabemos, está abierta hacia el exterior. De modo tal que esas cilias lo que hacen es estar constantemente barriendo esa mucosidad y llevándose, de alguna manera, todo lo que serían partículas y gérmenes que se introducen a través de nuestra vía aérea. Los procesos irritativos que provienen del humo, por lo general generan lo que se llama parálisis ciliar, de manera tal que esta función de limpieza que tienen estas células deja de llevarse a cabo y por lo tanto van a quedar estancadas y estacionadas partículas, dentro de las cuales también van a estar esas partículas que contienen el humo de tabaco, como así también gérmenes, y como no pueden ser barridos por esas cilias o por esos pequeños vellos que van corriendo constantemente la mucosidad con esos gérmenes, entonces ahí es donde se produce irritación y se producen las infecciones, porque justamente al estar estacionados ahí los microorganismos, que pueden ser virus o bacterias, se van a dar estos procesos infecciosos. Esto es lo que podemos llamar rinosinusitis crónica, es decir, esta irritación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Enfermedades agudas y crónicas del oído medio, sobre todo. Acá en el esquema, lo que ustedes pueden ver es que en lo que es el oído medio está toda la estructura auditiva prácticamente, ¿no es cierto? Están los pequeños llamados huesecillos, está separado del oído externo a través de la membrana timpánica, lo que nosotros conocemos el tímpano habitualmente, y justo por detrás del tímpano desemboca ahí la trompa de Eustaquio, que es un conducto que une el oído medio con la faringe, y que es, digamos, uno de los elementos fundamentales que tiene el oído como defensa para justamente también barrer todo lo que pueda llegar a aparecer como mucosidad, gérmenes o partículas dentro del oído. Cuando se produce la disfunción o el mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio, lógicamente estas sustancias quedan estacionadas en el oído, dando lugar a irritación e infección, a través del mismo mecanismo que expliqué hace un momento,
y dando lugar a estas enfermedades del oído medio, enfermedades crónicas o agudas del oído medio. Del mismo modo, en el tejido adenoideo, que se encuentra justo por, digamos, detrás de lo que sería la mucosa nasal, también se estacionan las partículas y se producen lo que llaman adenoiditis o hiperplasia adenoidea. Y la inflamación de la mucosa va a dar lugar a edema de mucosa y estos chicos van a estar constantemente con secreciones de mocos, con digamos, enfermedades de la vía respiratoria de manera constante, y está comprobado que el tabaquismo de los padres está directamente relacionado con estas enfermedades y es probable que esta sea una de sus causas principales. Por otro lado, el humo de tabaco de segunda mano también puede contribuir al asma en los niños. Si bien el asma puede tener un componente genético, ya que existen familias, digamos en sí, de personas asmáticas, digamos que la predisposición al asma está dada también por el hecho de tener padres fumadores. De manera tal que el 21% de los asmáticos tienen alguno de sus padres, madre o padre, fumadores. El desarrollo de asma o sibilancias, que son esos sonidos que se producen en todos aquellos niños que tienen enfermedades bronquiales obstructivas, están directamente relacionados más que nada al tabaquismo materno que al paterno, simplemente por el hecho de que los niños pasan muchas más horas con la mamá que con el papá. De manera tal que es mucho más fuerte esto en los primeros años de vida, durante los primeros 5 a 7 años de vida, que posteriormente en la edad escolar. Y en el caso de las mamás que son fumadoras, está comprobado que el 70% de los niños hijos de madres fumadoras tienen más problemas respiratorios, 38% más de neumonías y mayor cantidad de hospitalizaciones durante el primer año de vida. Otro gran capítulo, y tremendo gran capítulo, es lo que se conoce como síndrome de muerte súbita del lactante, o antes llamado la muerte blanca del lactante. Digamos que en este caso, esta es una situación inesperada completamente, es dramática, porque se trata de un bebé, generalmente dentro del primer semestre, que no tiene aparentemente ninguna situación patológica, ninguna enfermedad, y de repente es encontrado muerto en la cuna. Es una situación terrible, dramática, y que lógicamente es un drama familiar cuando esto ocurre. Y se ha estudiado esto muy, muy detalladamente, porque muchas veces o generalmente no se encuentra la causa directa por la cual este niño fallece. Pero sí existe, y está comprobado que existe un mayor riesgo en aquellas madres que fuman, de poder sufrir esta terrible situación. Ya sea porque el humo de tabaco ambiental irrita directamente las vías respiratorias y puede causar infección respiratoria, y además lo que altera el humo del tabaco es la respuesta a lo que se llama hipoxia, es decir, la baja concentración de oxígeno que puede tener un bebé, digamos, y digamos que es un control anormal de la actividad cardiorrespiratoria y del metabolismo de ciertas hormonas, como ser las catecolaminas. No podemos atribuirle que sea la única causa de esta, ya que existe lo que se llama el sueño seguro del lactante, donde es un conjunto de cuestiones que se alinean muchas veces para que esto ocurra. El sueño seguro está dado por, en primer lugar, la posición al dormir. Los bebés tienen que dormir boca arriba. Está comprobado que anatómicamente
la vía respiratoria queda más permeable cuando el bebé está boca arriba que cuando está boca abajo. No debe haber nada que cubra la cabeza del bebé. Es decir, cualquier cuestión que haya dentro de la cuna, ya sean juguetes, sean frazadas o elementos que estén dentro de la cuna, pueden contribuir a esta situación de hipoxia, o sea, de baja concentración de oxígeno y determinar, junto con estos otros factores que estamos enumerando, que se produzca la muerte del lactante. El colchón debe ser firme, un colchón que quede bien encajado, que no tenga, digamos, posibilidades de hundimiento, donde el bebé pueda hundir la cara y también llegar a ahogarse. No usar almohadas es otro factor que también puede contribuir como un elemento ajeno a la cuna. La cuna debe estar solamente el bebé y el colchón, nada más. Quitar, como dice acá, los juguetes o cualquier cosa blanda que haya en la cuna, usar ropa para dormir, no evitar las sábanas y frazadas, o sea, dormir con un enterito, pijama o mameluco, impedir que nadie fume cerca del bebé, y hay otra cuestión acá que es muy importante, que es el hecho de la lactancia materna. Los bebés que toman pecho, digamos, tienen una mucho menor incidencia de muerte súbita que aquellos que están alimentados a biberón. Este es un póster que está elaborado por el Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante de la Sociedad Argentina de Pediatría, y que, bueno, ustedes pueden también tener disponible a través de la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, que ahí abajo está en el póster, www.sap.org.ar. Hay una página que es información para la comunidad, en donde están todas estas cuestiones relacionadas al sueño seguro y todo, por supuesto, lo que tenga que ver con la salud de los chicos. Veamos ahora qué pasa en la adolescencia, ¿no es cierto? Es decir, la relación del tabaco y la adolescencia. Y acá sí, ya, es decir, si bien podemos tener adolescentes no fumadores expuestos al humo ambiental de sus padres o sus pares, inclusive, sí vamos a tener en cuenta algunas cuestiones para poder trabajar dentro de la escuela, porque entre el 80 y el 90% de los fumadores adultos inició su consumo antes de los 18 años. Esto es, creo que si ustedes lo pueden indagar con aquellas personas cercanas que fuman, vamos a ver que en general muy pocas son las que empezaron a fumar de grandes y muchas son las que empezaron en una edad adolescente. Lógicamente que a menor edad de inicio del tabaco, mayor posibilidad de ser adicto a la nicotina. No nos olvidemos que esto se genera una adicción como a cualquier otra sustancias, y que luego es muy difícil poder separarse de esta adicción. No existe tampoco un requerimiento mínimo del número de cigarrillos, frecuencia de consumo o duración del uso para hacerse adicto, ¿sí? A veces simplemente con el primero o el segundo cigarrillo ya es suficiente para comenzar toda una escalada de adicción al tabaco. En general, el factor de riesgo más claramente identificado en la adicción es la sensación de relajación la primera vez que se inhala un cigarrillo. Es decir, lo mejor que le puede pasar a alguien que prueba por primera vez es vomitar o tener, digamos, una sensación de repulsión o asco, cosa de no tener que acercarse nunca más a un cigarrillo. Eso sería quizás lo mejor que le podría suceder a alguien que se inicia en el tabaco, pero no siempre, desgraciadamente, es así. En la adolescencia, ¿cuáles serían los factores predisponentes para el inicio? Bueno, podemos tener factores socioambientales, que es en primer lugar el acceso al tabaco, la exposición a padres o hermanos que fuman o aprueban que el niño o el adolescente fume. El riesgo es doble cuando hay disponibilidad de tabaco en la casa, o sea que el niño, la niña o el adolescente tienen acceso directo al cigarrillo porque está el paquete de cigarrillo de sus padres. La exposición a pares que fuman, el bajo nivel muchas veces socioeconómico y educacional
que genera una relación inversa. Cuanto más bajo es, mayor es la posibilidad de iniciarse en el tabaco. Otro tema es, que también lo vamos a tratar durante este curso, en unas próximas jornadas, es la exposición a la publicidad del tabaco y el tabaquismo que se muestra muchas veces en los medios. Es decir, cuando hemos visto que en otras épocas se mostraban a las publicidades como exitosos aquellos que eran fumadores, como que eran gente que era ganadora, básicamente. Entonces eran ejemplos a seguir, a imitar, y bueno, por suerte esa publicidad engañosa en su momento desapareció, pero ya vamos a ver cómo la industria ha generado nuevos mecanismos para poder, digamos, infiltrar de alguna manera el tabaquismo en las nuevas generaciones. También hay factores psicológicos, ¿no es cierto? Cuando se tienen rasgos de personalidad ansiosa, cuando hay déficit atencional, impulsividad, muchas veces la búsqueda de algo novedoso, de nuevas sensaciones, del hecho de asumir riesgos. Muchas veces la baja autoestima es un condicionante también psicológico para comenzar a fumar. A veces las pobres habilidades de afrontamiento de situaciones o la intolerancia a las frustraciones pueden ser también motivos para el inicio. También esas actitudes o creencias en relación a los beneficios a los supuestos beneficios o falsos beneficios que puede tener el consumo de tabaco. A veces el bajo rendimiento escolar puede ser una motivación también para comenzar a fumar. El poco apego por la familia, por el colegio, por la comunidad, por las actividades deportivas, la religión, etc. También cuando se da un índice de masa corporal alto y preocupación acerca del peso en las mujeres, existe una falsa creencia que con el cigarrillo se puede bajar de peso, cosa que es totalmente infundada, y que muchas chicas que a lo mejor se ven, digamos, con sobrepeso, pensando en que van a tener menos apetito, comienzan a fumar. También pueden existir factores biológicos, esto se da influencias genéticas, por ejemplo, en los gemelos, cuando hay inicio en ambos, ¿no es cierto? Porque existe algún tipo de disposición a nivel genético que se une a las circunstancias ambientales que rodean a estos niños, y también en la persistencia, es decir, cuando no pueden dejar de fumar, es decir, no es que hay uno que deja de fumar y el otro continúa, sino que a ambos les cuesta muchísimo poder dejar de fumar, esto está comprobado, y también en cuanto al desarrollo de habilidades para poder dejar el cigarrillo, por el contrario. También, bueno, en estos factores biológicos hay múltiples genes polimórficos involucrados. Esto es materia de estudio de lo que se llama la epigenética, es decir, aquellos factores genéticos que son modificados por el ambiente y que luego se transmiten de generación en generación. Es una cuestión muy novedosa que se encuentra en estudio, pero que estaría involucrado también el tabaquismo dentro de esta situación. Sería interesante poder desarrollar dentro de las escuelas o el trabajo, digamos, áulico, lo que se llaman las guías anticipatorias, y de acuerdo al nivel del desarrollo de los adolescentes, trabajando fundamentalmente algunos ejes, ¿no es cierto? En primer lugar, la información sobre los daños que genera el tabaco, ¿no es cierto?, en la salud. Creo que ha sido muy interesante lo que nos ha planteado el doctor Diego Laino y muy detallado en cuanto a cada situación que se produce dentro del organismo a partir del tabaquismo. También alertar a los jóvenes, a los adolescentes y las adolescentes
sobre la influencia que tienen los medios, la influencia negativa que tienen los medios muchas veces sobre el inicio del consumo. Trabajar también lo que podríamos llamar el role playing con los jóvenes para promover habilidades de resistencia y rechazar el hecho de comenzar a fumar. Muchas veces, como hemos visto anteriormente a través de esos factores psicológicos, simplemente un par que le convide un cigarrillo ya puede ser el primer paso para iniciar una vida tabáquica. Reforzar positivamente a la conducta de no fumador, es decir, la importancia que tiene justamente el no fumar, y en ese sentido es muy importante poder hacer hincapié en lo que tiene que ver con el rendimiento deportivo. Muchas chicas y chicos que hacen deportes, digamos que generan a través del rechazo al cigarrillo una mejora también en el rendimiento. Y a su vez también poder trabajar con los jóvenes en que puedan ser promotores de salud dentro de la escuela y fuera de la escuela, sobre todo con sus pares, ¿no es cierto? El hecho de que puedan tener argumentos muy sólidos para poder discutir con sus pares acerca de todo lo que tiene que ver con los beneficios de no fumar y con todo lo que tiene que ver con el daño que genera el cigarrillo en la salud. Bueno, para poder hacer la cuestión luego un poquito más dinámica, en un momentito más nos encontramos en forma personal para poder aclarar varias de las cuestiones en las que hemos estado, conversando en la mañana de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y nos vemos en un rato. Buenos días, mi nombre es Alejandra Calvaresi, soy la responsable del programa de salud sexual, pertenezco al equipo materno-infantil de la región sanitaria 7 y en esta ocasión vamos a conversar sobre los efectos nocivos del tabaco durante el embarazo. Como ustedes saben y han visto, es una droga legal y en nuestro país entre el 30 y el 35% de las embarazadas lo consumen. No debemos olvidarnos que un cigarrillo contiene entre 3.000 y 4.000 sustancias tóxicas. Dentro de estas sustancias tóxicas podemos encontrar más de 50 sustancias que son responsables y causan cáncer. También tiene otras sustancias tóxicas. Dentro de las más renombradas y conocidas tenemos la nicotina, que produce adicción, pero también tenemos el monóxido de carbono, que es producto de la combustión del cigarrillo y reduce la oxigenación de todos los tejidos. Ahora en un rato volvemos a trabajar este punto porque es muy importante para relacionarlo con los efectos nocivos en el embarazo. Además tiene alquitrán y el alquitrán facilita el desarrollo de tumores y son los responsables de el desarrollo de algunos tipos de cáncer. El humo. El humo y sus componentes tóxicos, en principio tenemos que pensar que permanecen en el ambiente y impregnan los materiales que tenemos en la casa. Dentro de esos materiales tenemos cortinas, tenemos tapices, tenemos muros, tenemos alfombra y obviamente afecta negativamente a la salud, no solo en el momento de consumir ese cigarrillo, sino posteriormente, dado que permanece en el ambiente por un tiempo mayor a lo que dura el consumir ese cigarrillo. Tenemos también dentro de estos las sustancias conocidas, como dijimos antes, la nicotina, que es la que produce la adicción. Pero además tenemos que pensar en cuáles son esos efectos nocivos de la nicotina para relacionarlo con los efectos nocivos en el embarazo. Y justamente produce y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno en el músculo cardíaco y además
el volumen de los latidos cardíacos también aumenta. Esto va a provocar en el ser humano mareos, aturdimiento, sueño irregular, sueño alterado, pesadillas y por lo tanto restricción de sangre. Y ahí es uno de los puntos que tenemos que pensar para asociarlo en los efectos negativos en el feto. Posible restricción de sangre. Si hablamos del sistema gastrointestinal, la nicotina también ocasiona daños. Ejemplo, puede provocar náuseas y vómitos, puede provocar sequedad en la boca, que se la denomina xerostomía, indigestión, úlceras pépticas, diarreas y acidez estomacal. Todos los efectos que queremos evitar en realidad en un embarazo, porque además le genera a esa embarazada disconfort. Dentro del aparato circulatorio, la nicotina es un fármaco simpático mimético que libera catecolaminas, es decir, vuelvo a reforzar la importancia de este efecto porque es la que va a provocar el aumento de la frecuencia cardíaca. Dijimos aumento de la frecuencia cardíaca, dijimos contractilidad cardíaca, contractilidad cutánea, contrae los vasos sanguíneos coronarios y aumenta transitoriamente la tensión arterial. Además reduce la sensibilidad a la insulina, entonces puede agravar o precipitar una diabetes y puede contribuir a la disfunción endotelial y también produce alteraciones en la coagulación sanguínea, favoreciendo la formación de trombos o coágulos. Bien, sobre el sistema cardiovascular podía promover alteraciones y precipitar eventos isquémicos agudos en personas con enfermedad arterial coronaria. Entonces, repasemos. Cambios en la frecuencia cardíaca, aumento en la tensión arterial, constricción y enfermedades de las arterias coronarias. Por lo tanto, esto nos lleva a un mayor riesgo de problemas cardíacos. Todo esto que hemos hablado nos lleva a la siguiente conclusión. El tabaco actúa como vasoconstrictor de la arteria uterina. Además, si hay vasoconstricción de la arteria uterina, vamos a tener menor perfusión sanguínea en la placenta y vamos a tener disminución en la oxigenación del feto. Si tenemos menor perfusión sanguínea en la placenta, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos menos pasajes de sustancias que promueven la alimentación en el feto, pero además menos oxigenación. Por lo tanto, todas las patologías que podemos observar en un niño, en un embrión, en un feto o en un recién nacido van a estar relacionadas con esta secuencia lógica que provoca el tabaco. Tenemos monóxido de carbono, como dijimos al comienzo de la charla, y les dije que les iba a explicar un poco más sobre este efecto. El monóxido de carbono tiene mucha afinidad por algo que nosotros tenemos en la sangre, que es la hemoglobina. La hemoglobina tiene que transportar oxígeno, pero si nosotros tenemos monóxido de carbono, como tiene mayor afinidad con el monóxido de carbono, va a tener mayor afinidad a su captación. Es decir, si tengo poco oxígeno y mucho monóxido, va a tomar el monóxido de carbono. ¿Y qué es lo que va a transportar a los tejidos? El monóxido de carbono, aunque tenga algunas moléculas de oxígeno, porque dijimos que tiene mayor afinidad. Para que ustedes piensen, la aceptación de monóxido de carbono en el organismo es del 1%, pero todas las personas que fuman tienen entre el 4 y el 5% de monóxido. Es decir, que van a tener 5 veces en menor cantidad oxígeno respecto al monóxido de carbono en sus células y por lo tanto en el feto. Además es una noxa. Una noxa significa que puede provocar
una malformación en el organismo. ¿Y de qué va a depender esto? Esto va a depender de el momento histórico en donde esté transitando este producto de la concepción. El periodo de mayor sensibilidad teratológica sobre el producto de la concepción se va a ubicar entre el día 17 y 56 aproximadamente, porque es el momento en el cual tiene lugar la organización y diferenciación celular, así como la organogénesis. Pero esto no significa que no pueda afectar en otro momento el embarazo. El tabaco, entonces, si por todo lo dicho anteriormente, si lo resumimos, puede provocar abortos espontáneos. Dijimos que tiene muy mala oxigenación en el feto, ¿sí? Entonces, uno de los efectos esperables posibles es el aborto espontáneo. Si tenemos menos oxigenación y tenemos vasoconstricción, entre otros, en las arterias uterinas, tenemos que pensar que la placenta muy probablemente se va a ubicar en las zonas donde tenga mayor oxigenación. Por lo tanto, muy probablemente no se ubique en el lugar correcto o esperable. Por lo tanto, otra de las anomalías que nos podemos llegar a encontrar es la placenta previa. Dijimos que teníamos mucha afinidad por el monóxido de carbono en el cuerpo, y si fumamos vamos a tener mayor cantidad y concentración de monóxido con respecto al oxígeno. Por lo tanto, al tener menos oxigenación, vamos a poder tener una patología llamada restricción del crecimiento intrauterino, y esto se va a dar por la contracción de las arterias uterinas, por la baja perfusión de oxígeno y además por el menor pasaje de las sustancias hacia el feto, de estas sustancias que son las que nutren al feto y que se traspasa a través de la placenta. Con todo esto, además podemos tener un parto prematuro. Y obviamente, si es una noxa, es decir, algo que puede actuar generando algún tipo de malformación, vamos a tener posibilidades de una malformación congénita. Las malformaciones que están descritas relacionadas con el tabaco son labio leporino, gastroquisis, anomalías cardíacas, bajo peso al nacer, muerte súbita, neumonías, bronquitis, otitis medias en el primer año de vida y alteraciones del desarrollo psicomotriz a mediano y largo plazo. Y obviamente aumenta el riesgo de mortalidad infantil en el recién nacido. ¿Podemos utilizar o promover una terapia sustitutiva de la nicotina para que ésta no provoque adicción? La realidad es que no, durante el embarazo no lo podemos recomendar porque puede provocar malformaciones musculoesqueléticas. En realidad, lo que sabemos es que se han realizado estudios, pero en animales, y no hay ensayos en seres humanos donde nos asegure que la nicotina no nos va a provocar un efecto adverso. Por lo tanto, por el momento, como los estudios no son concluyentes, no está aún recomendado la terapia de reemplazo con respecto a la nicotina que se utiliza en otras poblaciones, en poblaciones adultas sobre todo. Si tenemos que recomendar algo, principalmente que la recomendación de cantidad, de número de cigarrillos durante el embarazo es 0. Realmente eso sería lo ideal, pero para llegar a este 0 durante el embarazo, y realmente tenemos que trabajar con anticipación, porque la nicotina es una sustancia que provoca adicción. Es muy difícil de dejarlo y de trabajarlo en un periodo tan corto como son los 9 meses durante un embarazo, teniendo en cuenta que generalmente una embarazada toma conciencia o conocimiento de su embarazo aproximadamente a los 2 meses, es decir, que en 7 meses es muy difícil hacer una terapia para poder dejar esta adicción. Por lo tanto, la mayor recomendación
es que puedan trabajarlo en consejerías preconcepcionales para poder trabajarlo en conjunto con todo lo que eso corresponde, las vacunas y todo lo que tenemos que tener antes de planificar un embarazo. También pensar en que deberíamos pedir ayuda para poder dejar de fumar y así empezar a pensar en la concepción libre de tabaco. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y a disposición si quieren hacer alguna pregunta a través de los tutores me van a llegar. Muchas gracias.